¿Quién era Ruth? Otro de nuestros personajes del episodio Familia Tóxica del domingo. Esta muchacha, por lo que conocemos de lo que la Biblia nos dice, era moabita, es decir, del pueblo de Moab. Este pueblo, esta nación de Moab, eran descendientes de Moab, hijo de Lot, sobrino de Abraham, resultado de un acto incestuoso con una de sus hijas. Hasta que aparece en la historia por medio de uno de los hijos de Noemí, no sabemos nada de ella. Entonces vayamos a la previa de esto y cómo es que resulta ella en esta historia. La Biblia nos dice en el capítulo 1 de Ruth que Elimelech, junto con su esposa Noemí y sus dos hijos Malón y Kelión, son de Belén, de la ciudad de Belén, de Efrata, Israel. Pero que al haber hambre en la tierra decidieron irse a Moab, porque en Moab, pues, en ese momento había dinero, había comida, había ganado, había pasto, había un mejor estilo de vida. Interesante notar los detalles escondidos de esta historia, de este capítulo desconocido de Ruth y la previa de su aparición en escena. Piensen conmigo, ¿qué tuvo que pasar? ¿Qué sucede para que esta muchacha moabita, que podemos entender era bonita, porque Boaz se casa con ella, y cuando Boaz la conoce, como vamos a ver en unos minutos, él reconoce que esta muchacha era bonita? Entonces lo interesante es que tanto Malón como Kelión, hijos de Noemí y su esposo Elimelech, se casan con mujeres extranjeras, ¿verdad? Uno se casa con Orfa, el otro se casa con Ruth. Malón, Kelión, rapidito. Malón, Kelión. Malón significa que era el primogénito, por eso mencionado en primer lugar, Kelión era el que le seguía. Malón se casa con Orfa, Kelión se casa con Ruth. Interesante. Sigan en la historia conmigo. Ahora, en la cultura hebrea, los nombres tenían mucho que ver con el contexto familiar, histórico, social del momento. Muchas veces los padres, muchas veces la madre asignaba el nombre al hijo por la situación en la que estaba. Malón, Kelión son nombres interesantes de analizar porque tienen mucho que revelarnos en la historia de Ruth. Dice la Biblia que había hambre en la tierra, ahí en Belén. Había hambre en Belén, en la tierra de Israel. Y que esto sucede en el tiempo de los jueces. Ahora, en el tiempo de los jueces, nunca se ve en todo el libro de Jueces que haya habido algún desastre natural, que haya sucedido alguna plaga de langostas, alguna plaga al ganado que los haya matado, que haya habido pues un desastre que acabara con las cosechas. Lo que constantemente se ve una y otra vez es que bandas armadas de otras naciones ingresaban en la tierra de Israel y se llevaban las cosechas, se llevaban el ganado, se llevaban incluso hasta las doncellas. Entonces podemos entender de ese antecedente histórico del libro de Jueces, ya que esto sucede en el tiempo de los jueces, que seguramente era una de esas épocas donde el pueblo era arrasado por ejércitos extranjeros, por bandas extranjeras que les robaban todo, que los dejaban en la miseria, que no tenían ni para comer o con las justas para comer. Y en medio de todo eso nacen estos dos muchachos, Malón, Kelión, hijos de Noemí y Elimelech. Miren, y el nombre de Malón significa enfermo o enfermedad. Y el nombre de Kelión significa débil o debilidad. ¿Qué tendría que estar pasando en el contexto histórico de ese momento social, político, económico, para que mamá le ponga por esos nombres a sus hijos? Malón, Kelión. No necesariamente significaba que uno era enfermo y el otro era débil físicamente, porque la Biblia nos da antecedentes interesantes. Por ejemplo, cuando se llevaron el arca de Jehová y estaba dando luz, la madre de Icabod le llamó Icabod, porque justo cuando ella está dando luz se entera de que se han llevado el arca de Jehová. Y ella dice, Icabod, traspasada es la gloria.
se han llevado la gloria de Dios y le pone ese nombre traspasado a su hijo, sin gloria. La madre de Benjamín, cuando estaba dando a luz y estaba muriendo porque el parto era muy difícil, en su último aliento llama a su hijo Benoni, que se llama hijo de mi aflicción. Y no porque el hijo sea un afligido, sino porque el momento en que ella está dando luz, la circunstancia en ese momento familiar, la hace declarar ese nombre. Felizmente su padre, Jacob, dijo, no, Benoni no, se va a llamar Benjamín, hijo de mi diestra. Y así vemos diferentes ejemplos en la Biblia. Jabes es otro, clásico. Jabes, su madre le puso Jabes porque lo dio a luz con dolor. ¿Qué habrá pasado si era un conflicto familiar el que estaba viviendo? Si era una situación financiera terrible la que estaba viviendo y justo nace Jabes en ese tiempo, o le costó mucho dar a luz. La cosa es que ella le puso Jabes por una circunstancia externa. Entonces podemos asumir sin temor a ser exagerados de que los nombres de Malón, Kelión, enfermedad y debilidad o enfermo y débil, tenían que ver con circunstancias externas a ellos físicamente y tal vez, muy seguramente, con el tema político, social, económico que vivía Israel en ese momento. Y así se van esta familia con estos dos hijos, con sus dos hijos, a las tierras de Moab, dice, y llegaron a los campos de Moab y en los campos de Moab se quedaron. Allí pasa el tiempo, los chicos conocen a muchachas ahí moabitas. Malón, el mayor, se casa con Orfa. Kelión, el menor, que sin nombre significa debilidad, se casa con Ruth. Pasan 10 años y mueren los dos. Ya había muerto papá, ahora mueren los hijos. Y si viste la enseñanza del capítulo del domingo, pues sabrás que Noemí regresa amargada y dice, no me digan Noemí, llámeme Mara. Mara significa amargada, venenosa, ¿no? En fin. Entonces, qué interesante, porque Ruth está en toda esta vorágine de sufrimiento y de nombres y de calificativos de dolor. Está en medio de toda esta historia de fracaso, de abandono de la fe. Un esposo que se llama debilidad, o cuyo nombre significa debilidad, muere. Pero ella decide ser fiel al Dios de Israel. De hecho, que en los 10 años que pasaron casados, definitivamente tiene que haber compartido las historias del Dios de Israel. Definitivamente debe haberle contado a su suegra, debe haberle contado a su esposo. Oye, pero tu tierra, yo he escuchado del Dios de Jehová, Dios de Israel, porque el nombre de Jehová, Dios de Israel, era conocido en todas esas tierras. Yo he escuchado las hazañas de Egipto y el Mar Rojo y las plagas y los muros de Jericó. Yo he escuchado, en fin, etcétera, etcétera, y habrán compartido. Pero sin embargo, ellos mismos no accionaban esa fe. Pero Ruth se fue alimentando de aquello que realmente era bueno. Por eso es que es importante, permítame acotar esto aquí, lo que Pablo dice en Filipenses 4, versículo 8, donde él dice, si hay algo bueno, algo digno, algo que merezca en lo que tú pongas tu mente, si hay algo bueno, alguna virtud, en eso pon tu mente, en eso pensar. En otras palabras, en el escenario trágico, desastroso, difícil, conflictivo que puedes estar viviendo, si tú prestas atención, siempre hay algo bueno en lo que puedes fijar tu mente, fijar tu corazón. Siempre. En medio de todo eso está Ruth. Ruth pierde, su esposo muere, su suegro ha muerto, su suegra se vuelve amargada. Ella ha sido mujer de un hombre cuyo nombre significa debilidad o débil. No sabemos exactamente si realmente esa era también su personalidad. Pero lo que sí sabemos es que esta muchacha, en medio de todo ese ambiente negativo, adverso, ella decide tener fe. La fe es una decisión consciente, no un encuentro de emoción. La fe es una decisión. Ahora nota, regrese a ella a Belén con su suegra, la amargada, Mara, la resentida, la enojona, la suegra veneno, y decide permanecer fiel. Ya lo dije el domingo, va y busca sustento, va y busca los víveres, va y se va a los campos a recoger lo que caía del trigo que sobraba, lo que caía de las frutas que quedaba, y lo llevaba a casa para el sustento. Muy interesante, muy interesante. Y en el tiempo pasa que conoce a este personaje llamado Boaz, un hombre reconocido, un hombre respetado, un hombre de buen antecedente en la sociedad. Él la reconoce, ella le dice, soy pariente tuya, el más cercano que hay eres tú. Conoce a Noemí y él decide casarse con ella.
Es interesante que vos le diga, tu bondad postrera es mayor que la primera. Se refiere a que ella decidió cuidar de su suegra viuda, de su suegra amargada. Y él dice, pero aún así lo que estás haciendo ahorita es mayor, porque en vez de ir tras los jóvenes, sean pobres o sean ricos, has decidido buscar la honra. Qué interesante. Y para que vos le diga algo así a una jovencita extranjera, definitivamente esta muchacha tenía que ser bonita, porque no tenía posición política o social alta, no tenía una influencia financiera fuerte, estaban en la quiebra, ella y su suegra. Entonces, definitivamente la única ficha de cambio que tenía en esa época, en esa sociedad, era su belleza. Y ella conservó esa belleza y no fue a buscar un amorcito por aquí, un amorcito por allá. Ella buscó lo que sea integridad, un buen hombre. Y ese buen hombre era vos. Y vos la bendijo. ¿Y saben lo interesante de esta historia? Ella estuvo casada con un débil, o un hombre que representaba debilidad. Y el nombre de vos significa fortaleza. Fortaleza. ¡Qué tremendo! Su escenario familiar cambia porque ella permanece fiel. Solo para aclarar, no estoy diciendo que esperes que tu marido se muera para que te cases con uno mejor. O sea, eso es una historia que nos enseña una realidad en la Biblia, un principio espiritual. Pero sí debes orar para que aquellas cosas en tu marido, aquellas cosas en ese familiar, aquellas cosas en tu hogar, aquellas áreas débiles, incluso en ti, se vuelvan una fortaleza delante del Señor.